Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de doctrinas básicas que hemos estado viendo. Vamos a tomar 20 sesiones hablando de esto. Esta es nuestra número 8, creo, si mal no me equivoco. Entonces ya vamos casi a la mitad del día de hoy. Vamos a estar viendo quién es Cristo, la persona de Cristo y las implicaciones que tiene hablar acerca. De este lado faltan plumas, al parecer. Y papelitos también, hojitas también. De este lado todos completos. Acá enfrente faltan plumas también, porfa. Muy bien, ¿quién es Cristo? Lo primero que estaremos estudiando el día de hoy, ¿no? Es para atrás, perdón. La deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Vamos a ver estas dos partes, la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, y al final estaremos viendo la unidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto, de la deidad de Cristo específicamente? Porque es de vital importancia para la fe cristiana. Es decir, si Cristo no fue Dios, pues Jesús era uno más de nosotros, no uno más del montón, pero no es así. Estamos hablando de Cristo como Dios, como ese Dios trino que nosotros conocemos. La primera implicación de esto es cómo Cristo se veía a sí mismo, es decir, la autopercepción que tenía Cristo de su persona, de quién era y qué podía hacer específicamente. Obviamente, si Cristo no pensara o no sabía o no vivía de forma que Él era Dios, entonces no podía hacer ciertas cosas ni tampoco decir ciertas cosas de lo que estaba pasando. Y lo primero que vemos de Dios, de Cristo, de Jesús, es que Él tenía el poder de perdonar pecados. Otra vez estoy tartamudeando un chorro. Ok, va a pasar, esperemos que va a pasar. Tenía el poder para perdonar pecados. Recordamos la historia cuando Cristo recibe a estos amigos que meten a su amigo paralítico por el tejado, ¿verdad? Y Cristo no le sana, sino que Cristo le perdona sus pecados. Y de hecho no es la única ocasión en la que Cristo demuestra que Él es Dios y tiene la facultad para perdonar pecados. E incluso los fariseos estaban molestos porque estaba haciendo esta actividad, la del perdón de pecados. Y ellos estaban enojados, digámoslo, de un punto correcto. ¿Por qué? Porque solo Dios tenía la facultad para perdonar pecados y ahora Cristo lo estaba haciendo, y es por eso que ellos se encontraban molestos acerca de esta actividad que Él estaba haciendo. Entonces Cristo sabía quién era Él y la facultad que tenía entonces para perdonar pecados. También era el problema más grande que tenía a la humanidad. Por eso es el enfoque del ministerio de Cristo. También tenía el poder para juzgar al mundo. En varios pasajes vamos a ver cómo Cristo en su vida terrenal está ejerciendo ese juicio, pero también habla del juicio venidero que Él estará realizando en algún tiempo, ¿no? Entonces, Cristo tenía esa facultad y esa capacidad para poder juzgar al mundo. Y algo especialmente que tuvo un impacto muy fuerte en las personas que estaban escuchando acerca de Jesús, de sus enseñanzas, la obra, el ministerio, todo lo que Jesús estaba haciendo fue el siguiente punto, no tanto el de juzgar al mundo, pero cuando Él empezó a modificar la regulación del Padre, es decir, lo que el Padre les había dado, Cristo les daba el nuevo mandamiento, las nuevas cosas que Él ahora estaba diciendo. ¿Cómo lo expresaba? Se me fue ahí una. ¿Oíste que fue dicho? Hablando acerca de lo que Dios ya había establecido para su pueblo, pero ahora Él les decía, pero yo os digo. El Señor ya ha dado un mandamiento, pero ahora yo estoy dando un mandamiento. Y entonces, ¿quién podía modificar la ley que Dios había dado, o los mandamientos o principios que el Señor había dado? Solamente Él.
Porque nosotros como personas que estamos bajo el dominio de Dios, no tenemos la facultad para cambiar las leyes que Dios ha dado. Solamente Dios podría cambiar esta ley, este mandato, este principio que Él estaba dando. Y Jesús justamente estaba haciendo eso. Él estaba cambiando lo que Dios estaba diciendo. Ahora, con esto no estoy diciendo que lo que el ministerio de Jesús estaba tratando de demeritar lo que el Padre ya había dado, sino que ahora el Señor le estaba dando un nuevo sentido a ese mismo mandamiento que el Señor había dado. Es decir, veíamos ahorita los 10 mandamientos hace un momento, ¿verdad? Y bueno, el de no matarás, Jesús dijo, no, ya no aplica. No está diciendo absolutamente nada de eso. Es decir, los cambios que hacía a la ley, a los mandamientos, a las cosas que el Padre había dado, no es que los estaba quitando, sino que estaba dando un enfoque aún más profundo de lo que el mandamiento había dado. Por ejemplo, cuando el Señor habla el mandamiento de no tomar a una mujer, ¿verdad? Entonces, Cristo lo que dice es, pero el que aún la ha codiciado en su mente, entonces ya es pecado. No está diciendo, esto ya no aplica. Ahora lo está poniendo, lo está llevando al corazón de la persona, de donde nace todo el meollo del asunto. Y eso es lo que Él estaba haciendo. También Cristo aceptó que sus discípulos le atribuyeran el título de Dios. Y lo vemos en varias ocasiones en la palabra de Dios, cuando ellos se acercaban y le daban ese título acerca de Dios. Pero permítanme leer Juan capítulo 20, donde queda más claro lo que estamos diciendo en este punto, y cómo Cristo aceptaba y dejaba que sus discípulos pudieran decirle estas cosas, cuando para los fariseos todo esto era algo súper complicado. ¿Cómo es posible que Cristo acepte o permita que sus discípulos le estén llamando de esta manera? Juan capítulo 20, versículo 28 dice así: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la palabra Señor mío, pero aquí le estaba dando el título de Dios. Y Dios, nos acabamos de enterar en los 10 mandamientos, por si no lo sabíamos, es que no comparte su gloria con nadie más. Es decir, no va a permitir que otro Dios exista, porque Él es el único Dios y ya está. No hay como una subcategoría u otra categoría hablando acerca de Dios. Pero entonces Cristo se veía a sí mismo como Dios, permitía y hacía cosas que solamente Dios podía hacer. Pero también, ¿cómo le ve el Nuevo Testamento y Cristo? ¿Cómo vemos este punto? Lo más importante o lo más claro probablemente lo encontramos en el primer capítulo de Juan, en el primer versículo de Juan. El Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios desde el primer versículo. Pero no solo eso, el enfoque total del Evangelio de Juan es presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo ahora habitando entre nosotros. Y eso es el enfoque que Primera de Juan le está dando. Otro pasaje bien importante que nosotros podemos estudiar en el Nuevo Testamento es Hebreos. Hebreos hace referencia a su divinidad, y empezando ahí desde el capítulo 2 podemos ver cómo presenta a Cristo como superior y pone cosas que para los judíos podían ser muy importantes. Empieza a hablar de Cristo y la superioridad, lo tenemos aquí, la superioridad de los ángeles. La primera parte es lo que encontramos ahí. Cristo es superior a Moisés, y aquí como que ya va escalando, porque si los ángeles ellos lo veían como seres celestiales de suma importancia, no a la categoría de Dios obviamente, pero sabían que eran más
arriba del hombre, de la creación del hombre. Entonces, Cristo sigue siendo superior a los ángeles, pero luego es superior a Moisés. Y hablar de Moisés para el contexto judío, pues era algo muy importante, era un líder religioso muy, muy, muy importante para ellos. Pero no solamente eso, sino que también es superior a los sumos sacerdotes. Y prácticamente el pasaje se desarrolla para llevarnos a esta idea. Cómo el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro sacerdote. Y veíamos esta mañana cómo el sacerdocio de Cristo permite tener esa intercesión por el hombre. Esa es la principal función que está desarrollando el sacerdote en el contexto eclesiástico. Ahora lo vemos de la iglesia. Entonces, Cristo es mucho más superior, según Hebreos, y ¿por qué es superior? Porque es Dios. Lo está poniendo con Dios. Entonces, Cristo lo podemos identificar también con esto. Ahora, Pablo, ¿cómo presenta Pablo a Cristo y qué nos enseña acerca de él? Pablo da testimonio de la deidad en sus cartas. En varias de las cartas, no es que nada más una, aparte si tomamos o consideramos que Hebreos podría ser una carta también de Pablo, pero en las otras cartas que encontramos y conocemos de él, también presenta a Cristo como Dios. ¿Y qué atributos le da a Cristo que solamente podrían ser de Dios? La primera la encontramos en Colosenses capítulo 1 y es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora podemos ver y podemos conocer. No solamente puedes ver, sino que ahora puedes conocer a Dios de esa forma tan personal como lo describe Colosenses capítulo 1. La segunda cosa que Pablo nos habla en este mismo capítulo es que las cosas subsisten por Cristo, es decir, le atribuye el sustento que solamente Dios puede tener para todas las cosas a Cristo. Le está dando esa atribución a Él de soportar todas las cosas, de poder soportar todas las cosas a través de Él. Pero también Colosenses nos habla acerca de Cristo es la plenitud de la deidad. Y aquí entonces no está haciendo referencia a que Cristo es un semidios o un subdios, es decir, que está por abajo de Dios Padre, con una importancia superior a los ángeles, a Moisés, a cualquier otro sacerdocio, pero está ahí, todavía poquito abajo del Padre. No, lo que Pablo nos está demostrando en esta carta de Colosenses es la plenitud de la deidad, es decir, en Él habita todo, completo, plenitud es completo. Toda la deidad habita en Cristo, lo pone entonces al mismo nivel que Dios. Y por último, Pablo nos lo presenta como el juez. Él es el que juzgará. Y esa característica era exclusiva de Dios, como ya lo hemos visto, pero en 2 Corintios capítulo 5 y 2 Timoteo capítulo 4 lo podemos encontrar también. Otros pasajes hablan acerca de cómo Cristo es completamente Dios. Filipenses presenta una postura también acerca de Cristo, de cómo Él es el que completamente Cristo es Dios y no solamente una parte, lo explica de esta forma. Y por último, el término Señor. El Nuevo Testamento también nos presenta el término Señor. Señor es la palabra kurios. La palabra kurios es la traducción griega a lo que vendría siendo algunas palabras lo tengo ahí, en la Septuaginta, es la traducción normal del nombre Jehová. Entonces, al decir Señor, cuando usaban la palabra kurios, estaban diciendo Jehová, Cristo, Jehová, Jesús, Jehová, y lo ponían a ese mismo nivel. Ahora, lo vemos
a través de todo el Nuevo Testamento cómo se utiliza el término Señor en muchas ocasiones para referirse a Cristo, dándole esa autoridad o dándole esa posición de Dios. En varios pasajes que le atribuye a Jesús son citas del Antiguo Testamento que hablan de Jehová. Es decir, por ejemplo, Hechos 2:20, cuando se está hablando de que deben de confiar en Jehová, es la misma cita que tenemos en Joel 2:31, y la obra que tiene que hacer entonces en este pasaje de Joel la está haciendo Jehová, y en este pasaje la está haciendo Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 20 y versículo 21, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, el día de Curios, el día de Jehová, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre de el Señor será salvo. Está haciendo una cita directa a Joel, aplicando este primer discurso de Pedro, hablando acerca de Jesús, atribuyéndole la obra de Jesús a lo que Jehová tendría que hacer, o el ministerio que le correspondía únicamente a Jehová. Pasa lo mismo en la cita de primera de Pedro 3:15, y es una cita directa a Isaías 8:13. Mismo caso. Entonces, esta es, en grandes rasgos, obviamente, hermanos, cuando hablamos de la deidad de Cristo, es mucho material lo que tendríamos que cubrir y hablar acerca de él, pero el Nuevo Testamento da testimonio de que Cristo es Dios. En varias ocasiones, en varios lugares lo encontramos, y Cristo mismo en los evangelios se atribuye esa autoridad solamente para él. Ahora, nunca lo hizo con una intención de creerse superior a los demás, sino que estaba presentando su verdadera identidad, lo que él era y lo que él representaba. Y esta probablemente para los cristianos y para los creyentes no tenemos tanto problema en creer la deidad de Cristo, como Cristo era Dios. Donde empezamos a tener un poquito más de problemas es cuando hablamos de la humanidad de Cristo. Y ahí sí es cuando la gente empieza a tener ciertas dudas, incluso los creyentes llegan a tener ciertas dudas de la humanidad de Cristo. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos acerca de la humanidad de Cristo? Primeramente, la validez de la obra de la muerte de Cristo por los pecados depende de la realidad de su humanidad. Es decir, si Cristo no era completamente hombre, no era válido el sacrificio que él estaba haciendo. Es decir, si Cristo entonces nada más era 95% hombre, entonces nuestra condición es 95% salvos, no completa. El pago no está siendo completo, por eso es necesario que la humanidad sea al 100%. Por eso creemos que es 100% Dios, 100% hombre. Dos humanidades, dos características de Cristo en igual condición. No es que una sea menor que otra. Número 2 es que gracias a la humanidad, el sacerdocio de Cristo, entiende las tentaciones de la persona, y lo veíamos en Hebreos nuevamente, cómo Cristo entiende la tentación que cada uno de nosotros podemos pasar, cómo Cristo luchó también con estas tentaciones. ¿Cuáles son los elementos esenciales de su humanidad? ¿Cómo podemos ver claramente que Jesús era humano? Número 1, él nació. Cristo no descendió del cielo ni apareció de la nada. Ahora, es importante, aunque parece muy obvio decir, bueno, sí, Cristo tuvo un nacimiento, porque para nosotros es fácil creer esta parte y lo tenemos en un entendimiento. Pero hay varias corrientes que hablan que Cristo no tuvo un nacimiento, incluso que no era como tal una persona, sino que podía ser la imagen de una persona. Es decir, que no tenía como tal un cuerpo físico, sino que era como parte espiritual, ¿verdad?
Pero en la palabra de Dios vemos claramente cómo Cristo tuvo un nacimiento de una virgen concebido completamente diferente a través de la obra del Espíritu Santo en María, y Cristo nació, tuvo un nacimiento histórico del cual no solamente la Biblia tiene registro, sino que históricamente hay registro de esto. Ahora, porque la historia lo diga, ¿creemos en eso? No, porque la palabra de Dios lo dice, creemos en eso. Nuestra principal fuente siempre es la palabra de Dios. Pero no solamente nació, sino que creció. Se desarrolló físicamente como cualquier persona. Y aquí es un poquito difícil porque entonces en la palabra de Dios vemos el nacimiento de Cristo y luego ya lo vemos grande, adulto, ¿verdad? Y todos esos años, o sea, ¿por qué no nos dices qué pasó? ¿A qué jugaba Jesús? ¿Cómo era el trato de Jesús con sus hermanos? ¿Cómo lo trataban sus papás? ¿Y cómo él respondía a sus padres? ¿Cómo era trabajar en la carpintería o hacer otras cosas? No hay registro de esto acerca de Jesús, pero sí vemos al menos uno que otro versículo nos da luz de su crecimiento y de su desarrollo. Vemos a Cristo en su adolescencia, ya para ser un adulto, ahí perderse en el templo, ¿verdad? Y es como las travesuras de Cristo no se parecían a las de nosotros, ¿verdad? Se perdía para ir a estudiar, nosotros nos perdíamos para otras cosas, ¿verdad? Entonces es completamente diferente, aún en esos destellos que podemos ver acerca de su crecimiento. Cristo mostraba ser diferente, en su humanidad mostraba ser diferente. Algo bien interesante cuando hablamos de Cristo y de su humanidad es ver sus limitaciones. Y no pensamos, aquí nos puede sonar un poquito complicado. En especial, si hablamos de las limitaciones de Cristo, cuando acabamos de decir que Cristo es 100% Dios. Pero ¿qué limitaciones vemos en su humanidad? Por ejemplo, limitaciones físicas. La primera es, tuvo hambre, básica. Si era un espíritu, entonces no podía tener hambre. Incluso cuando vemos a Cristo resucitar, no era un espíritu. Cristo tenía un cuerpo físico también después de su resurrección. ¿Y qué hace con los discípulos? Come. Tenía hambre, tuvo hambre. Come porque es algo de nuestra humanidad, así como algunos de nosotros tenemos hambre ya, otros en unos como 15 minutos más, pero es algo normal de nuestro cuerpo. Entonces Cristo también tenía esta limitación, si lo queremos ver de esa forma. Sufrió sed. Vemos a Cristo cuando está en varias ocasiones, en especial cuando está en la cruz. Vemos cómo Cristo manifiesta el tener sed. También Cristo tenía cansancio, dormía con sus discípulos. Incluso cuando estaba orando, les menciona a sus discípulos que hay una lucha. La carne no quiere orar, pero hay que orar. Cristo también tenía esas limitaciones. Para él también representaba un esfuerzo el poder hacer lo que Dios le había mandado a hacer para él. Incluso lo vemos horas antes de su crucifixión, vemos a Cristo estar angustiado, estar sudando, estar incluso queriendo desfallecer por la gran carga que tenía que llevar en su humanidad. Y el último de los elementos es Cristo murió. En la crucifixión su cuerpo derramó sangre y derramó agua. Un espíritu no podría hacer esto, pero Cristo tenía ese cuerpo físico en el cual fue
lastimado, y podía haber evidencia clara de su humanidad al ver su cuerpo sangrar por pagar los pecados que nos correspondía pagar a nosotros. Son elementos tan esenciales porque tú y yo los tenemos. Tú y yo tenemos un nacimiento, hemos visto nuestro crecimiento, estamos muy conscientes de las limitaciones que tenemos y vamos a tener una muerte si no antes el Señor viene por nosotros. Como cualquier humano, 100% humano. Cristo también mostraba sus emociones, como usted y como yo. Mostró amor, hablaba de Juan, el discípulo amado. Cuando Lázaro muere, Cristo le fueron y le dijeron a él, el que tú amas está mal. Cristo sintió compasión por los hambrientos, por los enfermos o por los perdidos. Se entristecía al ver las necesidades que había. Algo pasaba también en él, al igual que pasaba en nosotros, al ver las necesidades que pueden tener otras personas. Cristo se angustió. Antes de la crucifixión era difícil. Incluso oraba al Padre: Dios, si es posible que pase de mí esta copa. Está difícil lo que viene. Está difícil. Había una angustia, había una preocupación en él por el sufrimiento que había de venir. Y ahí vemos un poquito la lucha de estas dos mentalidades, al saber en su deidad lo que ya viene, pero en sufrir en su humanidad por lo que ya viene, por lo que él ya sabía que venía. Entonces era alguien compasivo, alguien que mostraba angustia, que mostraba tristeza también. Experimentó alegría también. A veces tenemos la idea de que Cristo era como muy serio, como que nomás diciendo, predicando, haciendo milagros y ya, pero también mostraba alegría por las cosas buenas que pasaban con él. Pasaba tiempo con sus amigos, en este caso con los discípulos, y otra vez no sabemos qué pasó ahí en el tiempo de su infancia, cómo era con sus vecinos, con sus otros hermanos, pero seguramente era alguien alegre también. Y también Cristo se enojó. Ahora, no veamos el enojo de Cristo como el enojo de nosotros, ¿verdad? Pero era un enojo santo por las cosas que estaban sucediendo. Lo vemos en el templo cuando está levantando las mesas porque han convertido lo que debería ser un lugar para estar cerca de Dios, era ya algo para hacer negocios, nada más, ¿verdad? Entonces, Cristo se enoja y muestra ese enojo que Él tiene por las cosas que están pasando. Entonces podemos ver cómo Él sí tenía estas emociones que nosotros sentimos. Nosotros también amamos, sentimos compasión, nos enojamos, tenemos tristeza, tenemos angustia por cosas que están pasando en nuestras vidas, y Cristo también las estaba mostrando. Así como tenía el poder para sanar y para perdonar pecados, demostrando su deidad, también vemos a un Cristo angustiado y enojado. 100% Dios y 100% hombre. Así vemos entonces a Cristo. Algo también interesante de ver la humanidad de Cristo era el conocimiento limitado que tenía. En varias ocasiones a Cristo vemos a Jesús haciendo preguntas. Para mí es difícil entender por qué hacía preguntas, ¿verdad? Porque yo sigo pensando, pues era Dios, ya sabía las respuestas, pero cuando le presentan a un enfermo y el Cristo pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, mostraba su humanidad. ¿Cuánto tiempo hace? Y no creo que estaba fingiendo que no sabía las cosas. Creo que si está así es por una duda genuina que existía en él. Incluso Cristo
declaró no conocer asuntos en particular. Dice, esto es algo que a mí no me compete, hablando de los tiempos. Esto es algo que al Padre le compete. Y él no tenía esa información en su humanidad, él no sabía cuándo serían los tiempos que él, cuáles serían los tiempos en los que habrían de suceder estas cosas que él estaba hablando. ¿Era genuino el que no conocía en su humanidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si usted cree algo diferente, está bien. No pasa nada, ¿verdad? Y ahora viene, ¿cómo juntamos eso? ¿Cómo juntamos que Dios lo sabía todo y cómo juntamos que Dios no conocía ciertas cosas? O Cristo no conocía ciertas cosas. ¿Cómo juntamos que Jesús es el que sustenta todas las cosas y Él es el que tenía hambre? ¿Cómo lo hacemos? Si usted tiene una mejor respuesta, ayúdame, ¿verdad? Aquí viene lo complicado. ¿Cómo unimos estas dos cosas? Tenemos mi situación de entender la deidad y la humanidad de Cristo es tratar de entender la Trinidad. Así más o menos es esta situación. Hay cosas que nos pueden dar luz, pero son pocas. Tenemos un conocimiento parcial de cómo esto funciona. Además, entra en juego nuestra humanidad. Nosotros sí tenemos un conocimiento muy limitado de las cosas y no podemos entender a plenitud lo que es la deidad y la humanidad de Cristo, pero podemos hacer un esfuerzo. Nuevamente, si tú me quieres ayudar, eres bienvenido. Tomas el micrófono y listo, ¿verdad? Referencias bíblicas, ¿cómo lo podemos ver? Los pasajes aluden a la deidad como la humanidad en una misma persona, es decir, lo encasillan en una sola persona. Por ejemplo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, la humanidad de Dios envió a su Hijo. ¿Cómo que nació y cómo que su Hijo fue enviado? Pues no nos da muchos detalles Gálatas, solamente nos dice que es junto. O sea, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando del Hijo de Dios que cumple con los requisitos de la humanidad. Es nacido y está en esta ley. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla del verbo está hablando de Dios. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ahora podemos ver la deidad porque fue hecha carne. ¿Cómo funciona el asunto? Así es, la obra de Dios y el misterio de Dios. Hay referencias bíblicas de esto, lo mismo que vimos 1 Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, pero predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria. Y este pasaje nos está mencionando como cosas celestiales y luego cosas humanas que también a Cristo hacía, atribuyéndole completamente este ministerio a Cristo. Y es grande, es este misterio y esta forma de poder entender nosotros las cosas. En la obra de Cristo no hay una distinción entre lo divino o lo humano. Se centra en la persona, es decir, no le atribuye cierta cosa. Vamos a hablar específicamente de esto. Mira lo que dice Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí no está hablando de su cuerpo, o sea,
de ambos las deidades, la deidad o la humanidad, sino que está hablando de judíos y gentiles. Entonces, mediante la cruz iba a reconciliar a estos dos grupos en un solo cuerpo, es decir, en la obra que Cristo iba a hacer, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Entonces, Cristo, por su obra humana, también está dando acceso a los beneficios, si lo queremos llamar de estas formas espirituales que solamente Dios podía conceder a las personas. No hay una distinción en la parte humana de Cristo es la que nos permite, o la parte celestial, divina, por parte de Jesús es la que nos permite, no, sino que lo está englobando estas dos cosas, la capacidad que Cristo tiene de perdonar el pecado en su humanidad, en su persona, y no hace una distinción acerca de este punto. Entonces, en la obra de Cristo no hay distinción entre Cristo divino o Cristo humano, sino que es la persona de Jesús, quien es Dios y quien Él lo hace todo. Además, Cristo también utilizó a un título divino usado en Jesús, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor, lo que les decía ahorita, de curios, de gloria. Nunca habrían crucificado a Jehová de gloria. Prácticamente les está diciendo eso. Entonces, ellos crucifican al hombre, crucificando a Jehová, Jehová pagando por los pecados, porque Él era Dios, el Hijo era Dios completamente. Este pasaje está hablando de esa sabiduría oculta de parte de Dios, y el Señor de gloria, el título para Jehová, que Él solamente recibía. ¿Cómo podemos entonces concluir con esta parte de Jesús 100% Dios y Jesús 100% hombre? Y mira lo que dice Grudem acerca de esto. Probablemente esto es el milagro más asombroso de toda la Biblia. El Hijo eterno de Dios, siendo Él mismo plenamente Dios, se hizo plenamente hombre, y al hacerlo se unió a sí mismo a una naturaleza humana para siempre. Jesús, un hombre diferente de todo lo que jamás verá el mundo eternamente, uniendo todo lo infinito con lo finito, cambió Jesús para siempre el curso de toda la historia. Entonces, Dios nunca dejó de ser Dios, sino que ahora habitó entre nosotros y tomó ese cuerpo de humanidad que le pertenecía a Él. Y fíjate lo que nos dice Grudem, tomó una naturaleza humana que ahora va a ser para siempre, eternamente. Y es interesante cuando veíamos en la resurrección cómo Cristo nuevamente posee ese cuerpo glorificado, pero ese cuerpo humano todavía, que podía comer y que podía tocar a las personas, que podía hablar y ellos lo podían escuchar. Esto es lo que es la doctrina de Cristo en resumidas palabras y con un conocimiento muy limitado de cómo funciona su deidad y su humanidad.